Informe preliminar, previo, lo tenían en pantalla de Telesur. Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos confirmó violaciones a derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública colombiana. Vamos a ir de inmediato a recabar más información y más reacciones en este día 37 de protestas en Colombia. Me espera Hernán Tovar. Bienvenido. Marcela, muy buenos días, televidentes, muy buenos días. Pues acaba de concluir esta rueda de prensa donde se presentó el informe preliminar por parte de la Comisión de Derechos Humanos, que estuvo haciendo presencia aquí desde hace más o menos 10 días. Un informe preliminar muy fuerte en relación a la complicidad de algunos agentes del Estado con los civiles que, armados, irrumpieron y dispararon contra los manifestantes. Se dan cifras en relación a los homicidios, en relación a las torturas, en relación a las detenciones arbitrarias, pero para que nos comente un poco más sobre qué consiste y qué pudieron constatar ustedes en las regiones donde estuvieron. Estamos con Ismael Jalil. Ismael, ¿en qué regiones, en qué lugares estuvieron, qué pudieron constatar así ya, a grosso modo, muy... Nosotros constituimos una misión en solidaridad y observación de derechos humanos con el pueblo de Colombia. Fuimos invitados por distintas organizaciones de distintos espacios para venir a ver lo que estaba ocurriendo y hacer un relevamiento. Todo el mundo sabe que hay un cerco mediático muy grande que impide que el mundo entero vea lo que está haciendo una administración como la de Iván Duque sobre el pueblo colombiano. Y digo Iván Duque porque es el jefe de las fuerzas, naturalmente, que es la que ha salido virtualmente a cazar a los colombianos. Y ha hecho una masacre. Todo el mundo sabe, nadie puede ocultarlo ya, que Colombia está presentando en estos momentos una de las situaciones más graves en materia de violación de derechos humanos en la región. Pero bueno, no nos íbamos a dejar llevar por ninguna información que no fuera la que nosotros mismos pudiéramos constatar. Tuvimos la determinación de repartir a esta delegación, que es una delegación de más de 20 compañeras y compañeros, y así se fueron asignando grupos a distintas ciudades. Llegamos a Bogotá, en Bogotá nos encontramos con las organizaciones sociales que fueron brindándonos el marco, la información, y de aquí nos fuimos a las barriadas del suroccidente, del suroriente de Bogotá. Hemos estado en Usme, hemos ahí conversado mano a mano con la gente que sufrió los embates del ESMAD y de las distintas fuerzas de seguridad. Hemos estado en el Puente de la Dignidad, hemos conversado días enteros en las casas de la gente, en los lugares donde nosotros mismos comprobamos la existencia de ámbitos nada legales para tener, por ejemplo, gente como en el caso de la playa, que le llaman los vecinos de Usme a un lugar donde eran conducidos los detenidos, y no era más que un taller mecánico. Después volvimos y nos encontramos aquí con referentes de las organizaciones antirrepresivas de aquí, por ejemplo Temblores, que han hecho un trabajo muy serio sobre la constante persecución policial, no solo en el marco del paro, sino que con anterioridad. Por ejemplo, lo que ocurre en el suroccidente de la ciudad de Bogotá, donde el ESMAD no pasa un día sin hacer un daño contra alguno de los chicos, de los jóvenes de esas barriadas. Pero como te decía, nosotros nos abrimos, nos repartimos, y entonces un grupo se fue a Medellín, otro se fue a Pereira, otro se fue a Cali, y a mí me tocó Popayán, es decir, me tocó el Cauca, y ahí estuvimos recorriendo también desde las casas de familia, las casas de las propias víctimas sobrevivientes, hasta la casa de las familias de los desaparecidos y muertos. Y ahí tengo que decirte que fue el momento más duro, porque estuvimos en la casa de Quinteros, de Sebastián Quinteros, el muchacho asesinado por una granada en el cuello. Ahí vivimos uno de los momentos más duros, porque nadie puede olvidarse que Sebastián Quinteros muere en la protesta que se hace porque días antes Alison Lisset fue también llevada a una unidad de reacción inmediata que está ahí en pleno centro de Popayán. Ahí fue manoseada, toqueteada, abusada,
y salió con tal depresión del lugar que dejó escrito en su Facebook, me manosearon hasta el alma los policías, y ella se suicidó en función de esa situación. El pueblo indignado salió al día siguiente y en esa manifestación matan a Sebastián Quintero, que era un referente de su propio barrio, y ahí estuvimos con su padre. Estuve en el hospital de San José, ahí en Popayán, viendo a Harold Conejo, un cotero de la comunidad Totoró, al que le volaron el ojo izquierdo cuando volvía de su trabajo a la casa. Y también, obviamente, la experiencia fantástica, por otro lado, porque esto es una mezcla de amor y espanto realmente, que es la organización indígena, que ha demostrado tener una capacidad organizativa maravillosa, una férrea defensa de sus tradiciones y cultura, y demostrar que se puede pelear y construir al mismo tiempo. Pero han sido víctimas las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, las comunidades afros, de un racismo y un supremacismo como pocas veces se vio, y que se expresa en Colombia, precisamente en esa zona, con la connivencia de sectores civiles armados que cuentan con el apañamiento de la propia policía. Por caso, en la propia ciudad de Cali, los inicios del mes de mayo, una referente lideresa de la comunidad nasa, Daniela Sotopinto, fue baleada por un civil que estaba entre las líneas de la policía, lo cual marca claramente la realidad que está atravesando Colombia. Cuidado, recorrimos la mayor parte del país como pudimos, y en ningún lugar del país hubo alguien que dijera que no había razón para el paro. Se puede discutir, en algunos lugares sí discutían esta modalidad o aquella otra, pero que las razones para el paro estaban, te puedo asegurar que era un solo grito en todos los lugares, porque lo que está viviendo el pueblo de Colombia aquí es una masacre de dos formas. Una es la material, literal, que le están haciendo con estas persecuciones y estos actos de la policía, y la otra es con el despliegue de una política económica que no tiene en cuenta las mayorías y que ha marginado y ha generado un grado de desigualdad que es el motor de todas estas reacciones, porque en definitiva ningún pueblo se suicida. Ismael, muchas gracias. Pues este es el balance que hace esta Comisión Humanitaria Internacional aquí en Colombia después de haber estado algo más de 10 días. Pues ustedes lo escucharon, ellos estuvieron en terreno dando cuenta pues precisamente de esa vulneración a los derechos humanos en diferentes ciudades y sitios de Colombia. Nosotros seguiremos muy atentos, no solo a esta situación, sino también al desarrollo que pueda tener las conclusiones entre el Comité Nacional de Paro y la delegación del gobierno en esos preacuerdos que se están tratando de discutir ante la dilación del gobierno. Nosotros seguiremos muy atentos a esta información. Marcela, televidentes, muy buenos días.